Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos, todas a una nueva edición de la quinta temporada del programa Contacto Legal. Como ustedes saben, este medio que transmite la universidad, que produce y transmite la Universidad Continental a través de su Facultad de Derecho y que lo pueden ver por Spotify, por YouTube. Hay algunas secuencias y pastillas por TikTok y por supuesto por el Facebook Live, y esta semana queremos continuar con el análisis de casos de interés, de hechos de interés, de normas de interés, y para ello siempre invitamos a una especialista, a una conocedora, a un conocedor del derecho y de la forma de aplicación de ello que nos pueda explicar. Esta semana no es diferente, queremos hablar del derecho a la igualdad, pero básicamente sobre el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer. Como ustedes ya podrán comprender, de la sola palabra, el derecho a la igualdad tiene una larguísima data, ¿no? Y su importancia no ha desaparecido ni ha disminuido. Por el contrario, la igualdad aún se reclama en todos los ámbitos y en todos los lugares del planeta, donde continuamos viendo con asombro muchas veces distinciones arbitrarias o que no se justifican de forma alguna. En el caso del Perú, nosotros no solo hemos reconocido el derecho a la igualdad como un derecho fundamental, sino que además hemos señalado expresamente categorías prohibidas de distinción y que deben servir de alerta al legislador o al juez, estas denominadas categorías sospechosas, que son objeto de análisis tanto, o deberían ser por lo menos objeto de análisis por el legislador y por el juez. Pero además de eso, además de lo que ya hemos mencionado, el Perú tiene convenios internacionales específicos para respetar el derecho a la igualdad, y un caso muy particular es el caso de la igualdad entre los hombres y mujeres, entre mujeres y hombres. La Constitución ha previsto que no caben hacer distinciones basadas en el sexo. Además, el legislador en el 2007 ya ha publicado, ha redactado la ley 28983, que quiere materializar este acceso en condiciones de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Esta ley ha tenido ahora, recientemente, el 30 de diciembre, un refuerzo a través del oficial de igualdad en las instituciones públicas, y es el tema que queremos tratar el día de hoy y también dar cuenta del estado de la cuestión, porque parece que se están promoviendo desde el Congreso embates muy rápidos contra esta disposición de oficial de cumplimiento de género, seguramente, o de igualdad, que ya seguramente lo trataremos con nuestra invitada muy especial de hoy. Estamos muy felices, muy honrados de que esté con nosotros. Queremos darle la bienvenida a la doctora Sandra Miranda. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidata al magíster en estudios de género por la misma casa de estudios, consultora en temas de derecho público, justicia, estudios de género. Cuenta además con diplomaturas en gestión pública, en políticas de género y en litigio estratégico de pueblos indígenas. A nivel laboral, Sandra ha trabajado en la Defensoría del Pueblo con mucho éxito, mucho reconocimiento, también en el Congreso de la República, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Sandra? Muchas gracias por estar con nosotros y participar y aceptar nuestra entrevista. Hola Julio César, ¿qué tal? No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos muy felices, en verdad. Y bueno, para pasar directo a lo que es objeto de nuestra conversación, pero aquí siempre tenemos la costumbre de sentar un poco las bases para que nuestras amigas, nuestros amigos puedan irse ubicando en el tema y vamos cerrando así los candados. Entonces, quizá para repasar un poco, para hacer un poco de cátedra que a ti y a mí nos gusta, ¿podrías, por favor, de pronto explicarnos qué es la igualdad, qué implica este trato igual y cómo las diferencias o distinciones que se hacen deberían ser justificadas? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, primero creo que varias personas que se están conectando también son estudiantes universitarios, ¿no? Así es. Alumnos, y probablemente muchos de nosotros cuando hemos estudiado los primeros ciclos en la universidad, la carrera de Derecho, nos han empezado a formar respecto de un sujeto estándar, ¿no? Un sujeto estándar que podía celebrar contratos, que podía casarse civilmente, que podía heredar, que podía acceder a puestos de trabajo, ¿verdad? Pero ciertamente cuando vamos avanzando y cuando aplicamos el derecho en la realidad social, nos damos cuenta que el sujeto estándar es un sujeto, pero completamente insuficiente frente a la diversidad que existe, sobre todo en sociedades tan
interculturales, por ejemplo, como la nuestra, ¿no? Entonces, no basta con hablar de un sujeto estándar que probablemente pueda ser urbano, alfabetizado, sino que es necesario, de todas maneras, abordar el tema de la igualdad como esa mirada amplia, ese ensanchamiento que podemos tener respecto de los distintos derechos, pero estableciéndolo con un enfoque diferenciado para cada caso. Igualdad, entonces, no es sino una manera también de aproximar la efectividad de los derechos fundamentales, pero con los matices que van a permitir que en cada caso puedan hacerse efectivos de manera real. ¿Qué quiero decir con esto? En algunos casos vamos a encontrar que una medida aparentemente neutral puede estar muy bien redactada, muy bien diseñada, pero si yo la aplico a rajatablas en la realidad, me voy a dar cuenta de que va a haber cierto grupo que probablemente no vaya a encajar en esa propuesta normativa que yo he establecido. Y eso no es Claro, porque haya una falla en la persona, sino que hay una falla en el diseño normativo. Y es por esta razón que se habla de la igualdad en la aplicación de las políticas públicas, de las normas jurídicas. Es por eso que estos enfoques de igualdad, que tienen una serie de características y que ahora los voy a mencionar, se van agregando, ¿no?, a esta mirada. Es una especie de enfoque metodológico que se va agregando para que puedas ejercer los derechos de manera mucho más efectiva. Y voy a poner un ejemplo para que quede un poco más claro. por favor. Si yo, por ejemplo, soy alcaldesa y quiero quiero ejecutar una determinada acción en mi comunidad, pero no tomo en cuenta, por ejemplo, los horarios de trabajo específicos que tienen las personas que están trabajando en servicio de agricultura, ¿no? Versus las personas que están trabajando más en el lado de la ciudad. Entonces ahí probablemente mi norma sea eficaz, pero de manera parcial, no de manera total. ¿Y por qué? Básicamente porque no me he dado cuenta que hay usos y costumbres que son parte, que son propios de ciertas comunidades, ciertas poblaciones, y que debo tener en cuenta para que mi norma sea efectiva, para que realmente, o sea, valga la pena aplicarla, ¿no? Entonces, el trato igualitario no implica necesariamente aplicar la misma norma, como ya se ha mencionado, tanto el Claro. Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana, la misma norma para todos, sino que esa norma tiene que estar adaptada a la diversidad y a las diferentes formas y a las diferentes situaciones y contextos de las personas. ¿Bien? Entonces, Correcto. la igualdad debemos de entenderla desde el punto de vista jurídico y sobre todo para el tema que nos convoca el día de hoy, como esta aproximación de diferentes enfoques que nos van a permitir que esa igualdad de la norma sea una igualdad material. Bien, en derecho ya se vienen desarrollando desde hace muchos años a través de la jurisprudencia interamericana, la jurisprudencia constitucional, una serie de enfoques que van a permitir que todas las normas que se apliquen en nuestra sociedad puedan ser realmente efectivas en la práctica. Estos enfoques, uno de ellos es el enfoque de género, que toma en cuenta las mujeres, las poblaciones vulnerables, las diversidades sexuales. También hay enfoques vinculados con la interculturalidad, por ejemplo, el idioma, la lengua, temas raciales que son súper importantes también en países como los nuestros. Claro, Hay también enfoques, por ejemplo, generacionales. No es lo mismo establecer una política pública para un grupo etario de 18 a 25 que para un grupo etario de 50 o 60 años, ¿no? Tienen comprendo. diferentes características y tienen también diferentes intereses. Entonces, cuando hablamos de igualdad en el derecho, básicamente estamos hablando de estos mecanismos que se vienen incorporando para que los derechos que pueda ejercer toda la Puede población lo materializarse. pueda hacer exacto, se pueda materializar realmente. De lo contrario, solamente voy a tener igualdad en el papel del sujeto estándar, pero no voy a tener igualdad real del sujeto diverso, que es la realidad social que tenemos ahora, ¿no? Claro, entonces, digamos, como para cerrar la idea de aquí de la igualdad con este primer bloque, podríamos decir que la igualdad implica tanto no hacer distinciones irrazonables, injustificadas, como más bien dejar de hacer esas diferencias cuando son necesarias, introducirlas por motivos, entre otros, de género,
entre otros de acceso, ¿no? Este resumen que yo hago muy apretadamente es correcto, entonces. Hay por lo menos Sí. estas Ujú, dos entidades, estos dos mandatos de la igualdad. Muy bien. Lo siguiente que quería conversar contigo, preguntarte, es algo que venías diciendo, que es esto del enfoque de género, que además ha sido, digamos, muy polémico, o es muy polémico, o es mal entendido, mal interpretado, sobre todo en la composición actual del Congreso, al parecer, o de varias entidades públicas que han, digamos, satanizado este tema. ¿Qué quiere decir, Sandra, querida, el enfoque de género o este enfoque de género con respecto a la igualdad? ¿No? Primero en general, ¿qué es el enfoque de género? Y luego el enfoque de género en materia de igualdad entre mujeres y hombres. ujú. Bueno, el enfoque de género es una herramienta metodológica, ¿no? Siempre cuando me preguntan, porque a veces lamentablemente se politiza mucho este término, y creo que es importante comprender que es una herramienta metodológica que nos va a permitir mirar con otra perspectiva asuntos que por una serie de consideraciones culturales y sociales creemos que son de determinada manera, pero no nos damos cuenta que en realidad muchos usos y costumbres se han formado y se han estructurado, eliminando prácticamente o no considerando a un porcentaje importante de la población, como por ejemplo las mujeres. Pero no solo las mujeres, sino también aquellos grupos y diversidades sexuales que no están dentro de lo heteronormativo o de lo que naturalmente se considera, ¿no? Lo normativo. Entonces, claro, frente a estas situaciones, sí es necesario tener una herramienta metodológica que en todo caso sería este enfoque de género. Ahora bien, algunas personas podrán decir, bueno, si es una herramienta, si es un instrumento, yo podría no utilizarlo, ¿no? Pero es que no es así, porque en realidad este enfoque lo que hace es ayudarnos a materializar un derecho fundamental, que es el derecho a vivir una vida libre de violencia. Y este derecho a vivir una vida libre de violencia ya lo ha desarrollado la Corte Interamericana, ya lo ha desarrollado el mismo Tribunal Constitucional, y que habla básicamente de esta interrelación del contenido protegido de lo que es el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho al libre desarrollo y a la igualdad. Si nosotros interrelacionamos estos derechos, nos vamos a encontrar con el contenido del derecho a la vida libre de violencia, que está específicamente digamos, desarrollado por un tema estadístico, por un tema histórico, hacia las mujeres y los grupos de especial vulnerabilidad, como niñas, adolescentes y también a las comunidades de disidencias de género, ¿no? Entonces, la idea de esta perspectiva es justamente brindar esa aproximación. Y así como hablamos de enfoque de género, también se habla, como ya te he mencionado, del enfoque generacional, del enfoque de niñez, del enfoque de discapacidad, que es un enfoque importantísimo también para poder ejecutar políticas específicas, ¿no? Del enfoque intercultural en un país como el Perú es absolutamente necesario. Entonces, finalmente esos enfoques son aproximaciones que nos van a ayudar a que el derecho, que aparentemente es neutral, pueda ejercerse en la práctica y pueda ser efectivo, ¿no? El ejercicio de los derechos fundamentales. Ahora, como decías, el enfoque de género en realidad es parte del mandato constitucional a la igualdad y es entonces en consecuencia, no sé si me preguntas, te parece muy ya que ya se ha contestado, pero en todo caso este enfoque obliga al legislador y también al juez a tenerlo en cuenta al momento de hacer diferencias entre mujeres y hombres o al momento de legislar, en el caso del, del legislador y en el caso de verificar la constitucionalidad en el caso del juez, o sea, es parte del mandato, obliga el enfoque de género en la actualidad, bien entendidas las cosas, o es algo que, como bien esbozabas, también podría tomarse como una alternativa y ya. No, es obligatorio porque ya lo ha venido desarrollando, por ejemplo, los pactos internacionales que el Perú ha firmado y ha ratificado como Estado peruano, como Estado soberano, y también convenios interamericanos sobre materia de promoción de libertad, de la igualdad de género y la igualdad entre hombres y mujeres, prevención de la violencia sexual, principalmente a mujeres e integrantes de la familia
¿no? Entonces, ya el Estado peruano se ha venido comprometiendo en estos espacios justamente para erradicar la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. No es optativo. Considero yo particularmente que eh, se ha querido quizás ideologizar o politizar un poco el término, pero debemos Sí, entenderlo como más bien un mecanismo que va a permitir que en la práctica todas las normas, todas las políticas públicas, las directivas que se realicen puedan ser mucho más eficaces en la práctica. La obligatoriedad de parte de para los jueces constitucionales, es absolutamente necesaria y de hecho ya se ha desarrollado en diferentes jurisprudencias de la Corte Interamericana, Campo Algodonero y otros también, porque finalmente, digamos, los jueces son los que van a dar resolución de los casos, ¿no? Y claro. sin duda alguna es en los procesos en donde se va a poder muchas veces eh, tener esa oportunidad, digamos, yo creo que es una oportunidad maravillosa de poder erradicar estereotipos que podamos tener, ¿no? Entonces, si yo soy una jueza y yo voy a ver un caso de violencia y me he capacitado en materia de violencia contra la mujer, igualdad, etcétera, entonces voy a tener una perspectiva mucho menos sesgada sobre el asunto. Y no vamos a tener casos tan lamentables como los que hemos tenido en algunas oportunidades de Claro. jueces que juzgan en función de la vestimenta de la persona, que juzgan en función de las características o Sesgos, de los ¿no? antecedentes de la víctima, ¿no? O también abogados defensores de victimarios que más bien usan los estereotipos de género para desacreditar los testimonios de la víctima. Entonces, el espacio de la jurisprudencia es un espacio y de la justicia en general es un espacio importantísimo en el cual debe de no solamente haber una capacitación constante por parte o sea, de jueces y juezas, ¿no? Sino que también debe de haber una capacitación incluso para los abogados que defienden, claro, como toda persona tiene derecho a la Claro, defensa, pero también tener un poco de cuidado con los términos para claro. evitar que el espacio de juzgamiento sea un espacio de revictimización. No sé si recuerdas que hace un tiempo un abogado, con el ánimo de defender a su patrocinado, mencionó que a la víctima le gustaba la vida social. Y lo pongo Por entre supuesto, por comillas supuesto. porque fue una frase muy fuerte, fue una frase revictimizante y fue una frase que justamente si Delirante. tuviésemos capacitaciones vinculadas con estas materias de manera constante, porque es un proceso. El proceso, nosotros hemos sido construidos en un espacio bastante inequitativo, por decirlo de alguna manera, hombres y mujeres, ¿no? Esto no es una pelea, pero es la realidad. Entonces, frente a eso hay que cambiar y hay que construir ese tipo de percepciones que no ayuda en nada a lograr una igualdad real en la práctica. Entonces, no se va a lograr de la noche a la mañana, pero sí es necesario que se avance en esa materia de manera Claro. continuada y sostenida. Lamentablemente lo que tenemos en nuestro país son algunos avances, pero muchos retrocesos también, lo que no nos permite medir de manera adecuada si es que realmente estamos teniendo efectos positivos de la introducción de algunos mecanismos y acciones afirmativas que hemos venido teniendo en los últimos años, ¿no? Justamente sobre esto último que dices, en el 2007, como lo decía en la introducción, se publicó la ley 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. ¿Cómo se ha implementado esta ley? ¿Qué deficiencias ha tenido? ¿Cuál ha sido el resultado hasta el momento que ha dado esta ley que entiendo yo que es para cumplir ciertos estándares de igualdad de los compromisos internacionales que habíamos asumido y que además tiene pautas muy específicas, ¿no? Muy ilustrativas de disposiciones dirigidas tanto al legislador, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, e inclusive hay mandatos específicos para órganos constitucionales autónomos? ¿Cómo nos ha ido con esta ley? Creo que sí, ha tenido avances importantes, pero como también he mencionado, lamentablemente hay mucho retroceso en materia normativa. En países o culturas jurídicas tan, digamos, formalistas como la peruana, es muy importante tener normas escritas, ¿no? O sea, más allá de los parámetros jurisprudenciales internacionales, normas escritas específicas que establezcan procedimientos de cómo actuar en determinados casos.
Sí, es Bien, cierto. entonces esta norma ha sido como una norma madre que ha permitido que en diversos espacios se generen directivas específicas, ¿no? Para justamente fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Pero no basta con que, digamos, se establezca una directiva de prevención de hostigamiento sexual, por ejemplo, en una entidad, sino que se requiere capacitar permanentemente y justamente por eso se crea la norma de la que vamos a hablar ahora, y hay un término muy importante que me gustaría traer a colación, que es el término de la transversalización, que es un término que a veces es un poco Ah, complicado de mencionar, pero lo que busca en la práctica es que el tema de género no sea un tema solamente de mujeres, o sea un tema que se aborde solamente desde el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, porque si no, no se está solucionando el problema de fondo. El problema de raíz requiere necesariamente que este asunto se trate a nivel de toda la sociedad y de todas las instituciones que lo conforman, empezando por las instituciones públicas, porque las instituciones públicas entregan hacia afuera un servicio público. Al entregar un servicio público, este servicio tiene que cumplir con ciertas características, con ciertos estándares, ¿no? Y entre ellos, obviamente, estándares mínimos vinculados con con- igualdad, ¿no? Accesibilidad, etcétera. claro. Entonces, se han venido ejecutando normas o directivas de rangos medios en diferentes instancias con el ánimo justamente de poder adecuar las situaciones de igualdad, ¿no? O tratar de alinear un poco el piso en materia de igualdad de género. Pero es insuficiente si es que solo lo abarcamos en esos espacios, sino que sí se requiere hacer una transversalización y una transformación mucho más grande para que pueda tener un efecto real, ¿no? Ahora, entonces, bajo esta lógica de transversalización, realmente palabra un poco complicada de mencionar, como bien decías, es que se publica este decreto 13 del Sí, 2023 del MIM, que publicado el año pasado, me parece que el último día hábil, el 30, y que crea un oficial de cumplimiento. Es, digamos, bajo la lógica de continuar con el fomento de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. O sea, de sí. ahí sale. La norma que mencionas, que es justamente la que convoca el día de hoy, es un decreto supremo que lo impulsa el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tiene básicamente tres funciones, ¿no? Supervisar que se implemente esta ley por la igualdad, que se había detectado que no necesariamente se estaba cumpliendo en todos los Per- espacios porque se Perdóname, consideraba, sí, perdóname ahí que te corte. Las funciones que tiene el oficial de cumplimiento de igualdad o el así MIM. es, El oficial de el cumplimiento. oficial Correcto. para la igualdad, sí, el oficial Ok, para la igualdad, ok. sí, sí, sí. Supervisar la implementación de la ley 28983, ¿no? Promover una cultura institucional de la igualdad, porque se ha detectado y es de público conocimiento para todos los que hemos trabajado en diferentes ámbitos del sector público, que no necesariamente se tenía esa expertise, ese conocimiento cercano, ¿no? Y bueno, como vuelvo a mencionar, este asunto no puede ser solamente una cuestión del Ministerio de la Mujer, sino que tiene que transversalizarse a todo el aparato, a toda la administración pública, ¿no? Y adicionalmente tiene un rol de participación en las reuniones con la Secretaría Técnica, que entiendo que la tiene el Ministerio de la Mujer, ¿no? Los requisitos mínimos es que no sea una persona que esté sentenciada por violencia de género, que tenga un proceso en curso por Claro. violencia de género, que es más o menos obvio. Va a ser designado por una resolución ministerial de la entidad, por ejemplo, en el caso de un ministerio, o de la cabeza de la institución, y no demanda recursos adicionales. Yo estuve leyendo algunos comentarios que demandaba recursos adicionales la No contratación da un de costo. Ya. personal, y esto no es exacto porque tal y como señala la norma, es en adición a las funciones de un funcionario de primer nivel organizacional, que dentro de esas funciones, y todos los que hemos trabajado en el sector público sabemos que nos pueden añadir funciones adicionales Así siempre es. y cuando cumplamos con los requisitos, ¿no? Entonces, la idea es buscar a una persona idónea o medianamente idónea que cumpla con ciertas características y a la que se le pueda asignar esta función de ser oficial para la igualdad, ¿no? Y básicamente cumplir con algo que es súper importante, que es la responsabilidad gubernamental por la igualdad que tiene el Estado peruano. Todos los estados
que están con el interés de ingresar a la OCDE, que están con el interés de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, que quieren modernizar la gestión pública, saben que se requieren mínimos estándares de igualdad, prohibición de hostigamiento sexual, estandarización, ¿no?, del lenguaje inclusivo, etcétera. Una serie de medidas que coadyuvan a esa finalidad, que uno puede, digamos, debatir, discutir algunas, etcétera, pero se tienen que ir implementando en función también del contexto y de cada sociedad, digamos, ¿no? Entonces, eso básicamente es ser un oficial para la igualdad, es, digamos, ser una persona, un funcionario dentro de una institución que va a coadyuvar justamente en la implementación de la cultura por la igualdad dentro de ese espacio y obviamente cuando se reglamente y se desarrolle un poco más vamos a poder tener un mayor alcance específico. Pero en principio es eso, no es contratar a personas Y adicionales, eso es muy ¿no? importante lo que dices, ¿eh? Es muy Sí, importante dejar en claro eso, ¿no? O sea, porque además hay otros oficiales, digamos, de cumplimiento de otros procedimientos, ¿no? Y que también, por ejemplo, transparencia, por ejemplo, integridad, que tampoco han requerido contrataciones adicionales, son no, es que no se requiere una funcionarios. contratación, no, Así no se es. requiere una contratación adicional, porque la idea es esa justamente, que el Ministerio de la Mujer, a través de la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación, pueda, digamos, capacitar permanentemente a estas personas para que se encarguen justamente de hacer este seguimiento y esta Claro, implementación. Además, digamos, todas las instituciones ya por ley tienen que haber implementado sus procedimientos internos de prevención de hostigamiento sexual, etcétera, etcétera. claro. Pero, digamos, la realidad es que eso no siempre es suficiente. Y es importante que el Claro. Estado dé el ejemplo respecto de este tipo de buenas prácticas vinculadas con la prevención de la violencia de género en todas sus modalidades, ¿no? Es Entonces, cierto. ese oficial para la igualdad va a ser eso. Por eso es que en realidad estuve leyendo que se mencionaba oficial de género. En realidad es un oficial para la igualdad, porque la Claro. interseccionalidad lo que busca es que el género es insuficiente en sí mismo. El género tiene que estar interrelacionado con otras cuestiones, porque yo no soy solo mujer, soy una mujer que vive en la ciudad de Lima y eso me coloca en una situación completamente distinta de una mujer rural quechohablante que vive en Apurímac. Entonces, no es lo mismo, no tenemos las mismas oportunidades, yo me encuentro en una mejor situación y ese tipo de enfoques no basta el género, no basta que las dos seamos mujeres, se tienen que interrelacionar con otro tipo de perspectivas para poder tener un mejor servicio al ciudadano, una mejor política pública, una política pública mucho más aguda y que responda realmente a las necesidades de este sector, ¿no? Entonces, ese es el Correcto. oficial para la igualdad, el principio, ¿no? Que Ahora, buscaba un poco eso, tanto en de la administración pública como también en las municipalidades, los gobiernos regionales, ¿no? así es. Es súper necesario también contra ellos. Y solamente para terminar este punto, Sí, la claro. propia ley de bases para la descentralización, la ley orgánica de gobiernos regionales y locales, la ley orgánica de municipalidades, señalan específicamente que tienen la obligación de garantizar el ejercicio pleno de derechos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero muchas veces no cuentan con agentes específicos que se encarguen de esta tarea o que sean Claro. capacitados para esta tarea. Entonces, qué importante es que se cuente con una persona que va a poder coadyuvar y en caso esto sea insuficiente, va a poder contactarse con el área de la Secretaría Técnica que es el Ministerio de la Mujer para que se realicen estas capacitaciones, estas implementaciones a la interna, ¿no? Uh -huh. Me parece importantísimo lo que mencionas, pero digamos a nivel administrativo, porque seguramente hay muchos funcionarios y servidores públicos que verán o están viendo esto en vivo y se preguntarán, ¿y cómo se designa, cómo se nombra? Entiendo yo que es una resolución del titular o cuál es la comunicación para oficializar ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al oficial. Justo la norma señala que, claro, es una resolución de designación de la Resolución máxima autoridad de la entidad, del ¿no? titular. El titular, que bueno, por ejemplo, si es un ministerio, sería una resolución ministerial y en otras Claro, entidades las que haga un poco sus veces, ¿no?
La idea, Bien, obviamente, es, digamos, seleccionar a una persona, sin duda, que es por un tema básicamente de confianza, pero también que cumpla con requisitos mínimos, ¿no? De si es que ha tenido alguna capacitación vinculada con las materias de derechos humanos, derecho constitucional, sería muchísimo mejor porque es una persona que está mucho más capacitada vinculado, probablemente para atender claro, esos temas. Definitivamente ser una búsqueda de si no tiene ningún tipo de... Bueno, en principio, ninguna persona que tenga una sentencia en materia de violencia claro, ya no ahorita en la puede, actualidad podría tener un puesto público, ¿no? no se puede. Pero digamos, adicionalmente a eso, de todas maneras, incluso una denuncia puede ser motivo por lo menos para abstenernos en estos casos, ¿no? Y Sí, finalmente saber que quizás esto sí sería importante precisar, que sí sería importante que la persona que lo sea pueda seguir siendo oficial para la igualdad, más allá de los cambios que puedan haber en las diferentes cabezas de las organizaciones. Porque supuesto. justamente cambiar o rotar con cierta continuidad al personal es lo que no permite muchas veces medir los resultados de qué tan efectivo o no ha sido ese trabajo, ¿no? Entonces, sí sería pertinente que la persona, salvo fuerza mayor o etcétera, sí pueda continuar independientemente de quién sea la cabeza de la institución, de tal forma que se pueda ver en el tiempo, digamos, de manera más o menos sostenible, si es que ha venido funcionando o no. Lo que nos dice la estadística de los países más desarrollados en materia de igualdad de género De es que continuidad. la introducción de estas medidas solo se puede mirar en el... Si nosotros empezamos, avanzamos 2 pasos y retrocedemos 3, no vamos a poder medir Sí, pues, realmente el impacto ni generar cambios importantes, no solamente en la vida interna de la organización o de la institución pública, sino también del producto que salga, porque una persona que vive en un espacio de hostigamiento, que teme decirlo porque eso implicaría perder su trabajo o lo que fuera, tampoco da un buen servicio a la ciudadanía. Entonces, digamos, todo es parte de un todo, ¿no? De un todo, de muy un problema cierto. muy complejo, ¿no? Uh -huh. Muy cierto. Ahora, nuestra norma, nuestro decreto supremo ha cumplido ya 100 días, ¿no? De que es obligatorio para el Estado. ¿Y cuál es el estado actual de la implementación? ¿Qué labores viene realizando el Ministerio de la Mujer? ¿O ya cuántas entidades han cumplido con con designar el oficial de cumplimiento para la igualdad? ¿Cómo va Sí, el bueno, estado? claro, digamos, de lo que he podido ver, no trabajo Los en el celos. ministerio, ¿sí? Pero de lo que he podido ver es que han habido pues algunos cuestionamientos de parte del Congreso de la República a digamos, a la eficacia de la norma, ¿no? Y que se estaría promoviendo una eventual derogación. ¿Por qué a mí me parece, digamos, que es errado esto? Porque finalmente los funcionarios públicos, y el tribunal mismo ya lo ha señalado, somos por elección popular, ¿no? Y algunos otros por no elección popular, lo que se conoce como la carrera pública profesionalizada. Y esa carrera pública profesionalizada que no ha sido elegida por mandato popular, que es una gran mayoría de servidores y funcionarios a nivel nacional, tienen que trabajar por el bien común, por velar por los servicios de manera óptima para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y este servicio que se entrega a la ciudadanía y esa efectividad de los derechos fundamentales depende muchísimo de la aplicación y de la correcta lectura del contenido de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, ya se ha demostrado, porque los países que tienen mejores estándares así lo demuestran, es estadística comprobada, que cuando se introducen este tipo de acciones, en realidad lo que se está haciendo es mejorar el servicio que se puede entregar a la ciudadanía, que es independiente de, digamos, la mirada personal que pueda tener cada servidor o funcionario. Puede haber algún servidor o funcionario que no necesariamente esté de acuerdo con cierta medida y es válido, es completamente válido también, porque vivimos en un estado democrático de libre pensamiento. Pero también es verdad que para que yo pueda entregar cierto programa social o para que yo pueda ejecutar cierto dispositivo normativo, ya existen estándares internacionales que me exigen a mí como servidor público hacerlo de determinada manera.
¿no? Porque esa es la manera óptima de realizarlo, ¿no? Tomando en cuenta los enfoques que ya he mencionado, etcétera, ¿no? Entonces, va más allá de mi propio libre albedrío. O sea, yo como funcionario público respondo al interés público. Y el interés público está de parte de la ciudadanía a través de servicios, prestación de servicios, en algunos casos incluso construcción de espacios, etcétera, ¿no? Entonces, sí es súper, y poblaciones mismas, ¿no? Entonces, no es posible que si la idea es justamente ensanchar este grupo, ampliarlo, eh, digamos, lo que se busque más bien sea reducir esta mirada y que es un poco la mirada que hemos tenido hasta hace algunos años y que es una mirada que repetidamente no ha funcionado, no solamente en nuestro país, sino en varios sectores de la sociedad. Son medidas que no llevan a la paz social, que no llevan a la armonización de los derechos entre las personas y que finalmente sigue generando situación de subalternidad entre las personas, entre los diferentes grupos de personas, tanto las mujeres como los hombres, como en la comunidad LGTBI, por ejemplo, ¿no? Entonces, a Claro. mí sí me parece importante que se reevalúe esa posibilidad de derogación, que se converse la posibilidad de poder hacer algunos ajustes en caso sea necesario, porque siempre se pueden hacer ajustes y mejoramientos en los dispositivos normativos, pero esto en realidad, y si tú me preguntas, a nivel regional es una medida bastante inocua y que no debería generar mayor, digamos, mayor Sí, problema. Y yo te claro, entendería si porque es un estuviésemos oficial hablando de de cumplimiento cuestiones. nada más. Exacto, si estuviésemos hablando de cuestiones, por ejemplo, como, no sé, pues el tema de el libre, el aborto, ¿no? La eutanasia, son Claro, temas que son un de poco las más medidas de fondo, debatibles. ¿no? No tanto del Estamos procedimiento, hablando cómo se va a ejecutar. simplemente de la adición de funciones a un funcionario o funcionaria que ya tiene una Sí, función establecida para velar por el cumplimiento de la ley de igualdad de oportunidades. O sea, no es que que tampoco ya se es esté una ley inflando la antigua, pólvora ¿no? totalmente, pero que va a permitir justamente que este asunto de la igualdad de género no sea solamente un asunto que lo conversen en el Ministerio de la Mujer o que lo conversen entre las mujeres, sino que se converse a nivel general y que se pueda implementar adecuadamente. Además, desde los estudios de género, y eso sí lo quiero mencionar, los varones, por ejemplo, también son víctimas directas de, el machismo y los estereotipos. O sea que no es una norma que va a beneficiar solamente a las mujeres, como a veces se señala de manera incorrecta, sino que en realidad va a generar una situación de mayor entendimiento y paz social entre la misma comunidad, entre mujeres, hombres, entre la comunidad LGTB, etcétera, por lo menos una cierta armonización interna dentro del Estado y obviamente en paralelo ya se trabajarán algunas otras medidas adicionales, por ejemplo, desde el punto de vista del lado legislativo. Pero este es un decreto supremo que se aplica solamente a la administración pública, ¿no? Y que Es, busca de alguna u otra manera, digamos, hacer este seguimiento, así garantizar, es. ¿no? Y que no tendría, en principio, No debería mayor, tener mayor problema, ¿no? no debería tener, no, Mayor exacto, resistencia, en como tú efecto. bien dices. Ahora, entiendo que esta observación, este dictamen pidiendo la derogación del decreto supremo, recién se ha aprobado a nivel de comisión y será finalmente el Pleno del Congreso quien decida si es que se deroga o no. Digamos, todavía hay un camino para oponerse, para hacer algo todavía a nivel social o a nivel educativo para que esto no se consume, ¿no? Sí, claro. Bueno, siempre queda un poco la vigilancia ciudadana, ¿no? Desde tanto digamos, los colectivos ciudadanos, pero también la academia. Y creo que a la academia también le corresponde alzar un poco la voz sobre este tipo de cuestiones que se están instrumentalizando mucho desde el punto de vista político, pero que en realidad cuando lo analizamos nos damos cuenta que finalmente ya está escrito en tratados internacionales, que ya se ha desarrollado por la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es el intérprete máximo de la Constitución, ¿no? Entonces, si ya lo hemos incorporado al sistema de fuentes del derecho, si ya se viene aplicando en otros espacios y nos hemos sometido voluntariamente también a aplicarlo a nivel internacional, entonces no tendría por qué digamos, derogarse o eliminarse este tipo de acciones afirmativas, ¿no? Que son temporales. O sea, el mundo ideal, el mundo todos quisiéramos probablemente, es uno en el que no se necesiten hacer este tipo de Claro. ajustes.
¿no? Pero esos ajustes son todavía necesarios en estos momentos, las estadísticas lo respaldan y se requiere de justamente algunas medidas administrativas. En este caso, esta medida me parece a mí incluso bastante general, ¿no? No tiene Sí, mayores, y aún no es una así incidencia fuerte. ha tenido algún cuestionamiento. Entonces, yo sí sugeriría que haya una revisión normativa que digamos, se ciña a la norma, ¿no? La norma es bastante clara, es bastante inocua, y lo que busca básicamente es lo que ya se viene haciendo, ¿no? Que es, digamos, implementar y perfeccionar la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a nivel de todo el sector público, ¿no? La cantidad de casos de acoso, hostigamiento sexual que hay en el sector público son bastante altos y alarmantes, ¿no? Inclusive en algunos espacios más que en el sector privado. Entonces, sí, es sumamente importante porque además, por ejemplo, ¿no? Si hay situaciones de hostigamiento, si hay situaciones que hacen que de alguna u otra manera las mujeres, por ejemplo, renuncien a sus puestos de trabajo, no solamente se está quedando sin trabajo, sino que también esa persona y ese grupo de mujeres dejan de ser parte de la toma de decisiones públicas, ¿no? Entonces, creo que es importante que no solamente digamos que las mujeres, por ejemplo, los colectivos formen parte de la administración pública, que postulen a las convocatorias, que trabajen en el Estado, sino que una vez dentro tienen que haber condiciones mínimas para que su propia integridad, su propia dignidad no se vea mancillada, ¿no? De alguna forma por los temas de hostigamiento, pero también por estos micromachismos que a veces existen también en los trabajos, ¿no? Entonces, el otro día justamente nos preguntaban, ¿sabemos si en nuestra oficina hay compañeros trans, hay compañeros LGTB? Digamos, ¿sabemos eso? ¿Cómo se valora la opinión de las mujeres en las reuniones, ¿no? En las reuniones de trabajo? A mí me ha pasado muchas veces que yo he sentido, yo me he dado cuenta que en reuniones de trabajo, y no hablando de tema de género, sino hablando de cualquier otro tema, se asume mi postura como una postura no neutral, ¿no? Por el hecho de ser mujer, a pesar de conocer sobre la materia y haberme también instruido, ¿no? Entonces, Claro, ese tipo de sesgos en muchos casos no son intencionales. Y yo he conocido a jefes que han tenido muy buena disposición de poder cambiar ese chip y esa perspectiva, pero no lo han hecho de la noche a la mañana. Ha implicado una capacitación, se han dado cuenta, han comprendido y han entendido el valor que tiene la opinión y la perspectiva de esa trabajadora mujer dentro del trabajo de equipo en conjunto. Y más aún cuando estamos hablando de temas públicos, porque en temas públicos tú no puedes excluir al así es. 50% de la población, ¿no? En el centro de trabajo a veces nos ponemos a pensar quiénes ordenan o quiénes limpian las cosas luego de que celebramos un cumpleaños. ¿No son acaso también las mujeres? A mí me ha pasado en algunas Sí, ocasiones claro, claro, sorprendida es porque cierto. teníamos algún evento, algún cumpleaños y luego que todos ya partíamos la torta y nos íbamos, pues las mujeres se quedaban, digamos, ordenando, guardando, cortando la torta. Y ese tipo de situaciones no está mal en sí misma, o sea, no es que esté mal cortar la torta, no es que esté mal servir un plato o incluso barrer en la casa. Lo que está mal es Que se suma, digamos, ¿no? claro, o Que sea, esa es una obligación. exacto, que se considere una obligación o una pertenencia al género femenino, Ujú. ¿no? O que, por ejemplo, hagan chistes de personas de la comunidad LGTB en los espacios de trabajo. Yo he escuchado mucho, lamentablemente, por ejemplo, en el ámbito jurídico, y eso sin duda alguna limita mucho la participación de las personas LGTB en la toma de decisiones. Y son chistes que en muchos casos se asumen como normales, como que ya nadie lo menciona, pero empezar a conversar sobre eso es importantísimo para que pueda justamente mejorarle los espacios de trabajo y nunca nos hemos puesto a pensar que quizás este tipo de situaciones, entre tantas otras sin duda, también redundan en perjuicio del servicio final que tiene el usuario, Claro, del servicio tiene una público. incidencia enorme. Totalmente, totalmente. Entonces, hay otros factores, el tema del sueldo, en fin, son muchos factores, pero este es uno y es muy importante. Y este podemos empezar a resolverlo y no estamos, creo yo, tomando como que conciencia de la urgencia de resolverlo Sí. prontamente. Bueno, muchas gracias. El tiempo lamentablemente ha pasado volando. Teníamos algunas cosas más sin duda por hablar. Como bien lo has explicado, este es un tema
procedimental, no sustantivo, y que cause tantos reparos, tantas embates, contrariedades, nos parece acuciante. Ojalá que el Congreso no logre aprobar la derogatoria final de este decreto supremo, estaremos detrás de ello. Y seguramente en una segunda oportunidad, Sandra, te invitaremos para hablar ya de temas sustanciales que seguramente también urgen en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Esperamos contar contigo una siguiente oportunidad y también con Cristian, que para esta sesión, para esta entrevista, lamentablemente no ha podido llegar por razones laborales. Desde acá le mandamos un abrazo enorme, seguramente nos está viendo en vivo. Así que nada, por esta semana nos despedimos, dejamos aquí el tema, espero que les haya gustado. Sandra, quizá algunas palabras finales, unas recomendaciones, conclusiones, como desees. O quizá una Muchas despedida de nuestro gracias. público, ¿no? No, sí, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Como ya te había mencionado, Julio César, me parece súper interesante hacer esos podcasts sobre conversaciones vinculadas al derecho, ¿no? Creo que hay que seguir expandiendo los espacios en los que conversemos sobre el derecho, pero también de manera crítica, ¿no? De una manera crítica, analizando. Finalmente creo que todos y todas los que nos gusta la profesión sabemos que la idea es ir perfeccionando para que nuestra profesión cada vez, ¿no? Se vuelva mucho más útil para la ciudadanía. Esa es un poco la idea. Yo trabajo todos los días en eso y nada, estoy completamente agradecida por la invitación y cuando quieran conversar sobre esos temas, nada, me escriben y yo estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos entonces la siguiente semana. Amigas, amigos, esto ha sido una edición más de Contacto Legal. Búsquennos y síganos por las redes sociales que tenemos allí y que ustedes pueden ver en pantalla. Gracias. Buenas noches. Hasta pronto.